生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 146 al 150. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Al escuchar la voz repentina, el rostro de Ego se llenó de asombro. Los ojos estelares giraron rápidamente, escaneando el oscuro cielo estrellado, tratando de localizar la dirección de donde provenía la voz. Afortunadamente llegó justo a tiempo. Mientras tanto, del otro lado, Magneto, que escuchó la voz, dejó de huir y se relajó al instante. Aunque no había presenciado el poder de este recién llegado con sus propios ojos. Desde el momento en que llegó a este universo, sintió personalmente el poder de ese tipo. Sin mencionar que derrotó sin esfuerzo al oponente actual, que extraía energía de las estrellas, pero al menos pudo enfrentarlo. Gracias por sus esfuerzos. Mientras Magneto se relajaba gradualmente, de repente una voz sonó en su oído. Superman, por fin llegaste. Apoyando al herido y apenas consciente Thor, Magneto habló lentamente con Peter, quien había aparecido junto a ellos en algún momento. Primero llévate a Thor. Yo me encargaré de este tipo después. Peter miró al herido Thor, dándose cuenta de que sus heridas no eran fatales y no dijo mucho, dejando que Magneto se lo llevara primero. Superman, ten cuidado con este tipo. Su fuente de energía es bastante extraña. Antes de irse, Magneto le recordó a Peter. No te preocupes. Al ver que Peter parecía confiado, Magneto no se demoró más. Sabía que quedarse allí no ayudaría a Peter y que incluso podría convertirse en una carga. En el momento siguiente, Magneto, cargando al herido Thor, una vez más se convirtió en un rayo de luz, volando hacia las estrellas distantes, donde la nave de Yondu los estaba esperando para recogerlos. En ese momento, los ojos estrellados gemelos que representan a Ego no tuvieron tiempo de preocuparse por el escape de Magneto y Thor. En el momento en que apareció Peter, sintió una fuerza poderosa sobre él que incluso él actualmente tenía que tratar con cautela. Si los poderes de Thor y Magneto fueran como hormigas para Ego, entonces esa aparición repentina fue como la luna brillante en el cielo nocturno. No, el brillo de la luna no bastaba para describir su poder. La aterradora energía que albergaba podía rivalizar incluso con las estrellas que iluminaban toda la galaxia. ¿Quién eres? No recuerdo que existiera algo tan poderoso en el universo. En ese momento, incluso Ego, que ostentaba poderes comparables a los de los dioses del universo, tuvo que tratar a Peter con cautela. Lo que dejó a Ego aún más desconcertado fue que, entre las innumerables vidas en el universo, él vagaba entre varias civilizaciones inteligentes en diferentes planetas, pero nunca había oído hablar de una existencia tan poderosa en el universo. ¿No lo has oído? Los verdaderos poderosos siempre hacen su entrada al final. Peter miró al gigantesco Ego, respondiendo lentamente. Por supuesto, Peter no estaba esperando hasta el final solo para presumir y lidiar con Ego. De hecho, apareció aquí únicamente porque no hace mucho tiempo, la nave de los Starjammers regresó a la Tierra. Al mismo tiempo, trajo una noticia sorprendente que asombró incluso a Pedro. Para salvar a su hijo adoptivo, Star-Lord, Yondu hizo caso omiso de su propia seguridad y fue al núcleo del planeta de Ego para rescatarlo. Aunque Yondu tenía un afecto especial por Star-Lord, lo que hizo que su tripulación estuviera muy celosa. Pero por la seguridad de Yondu, decidieron regresar a la Tierra, informar al capitán y esperar que Peter, como capitán, pudiera ir a rescatar a Yondu y a los demás. Peter no lo dudó mucho. Ya se preguntaba por qué Magneto y Thor no habían resuelto aún este asunto. Decidió investigar personalmente qué circunstancias inesperadas habían ocurrido. Cuando Peter subió a la nave y realizó docenas de saltos espaciales, finalmente llegó aquí. Pero no esperaba que la situación se desarrollara de forma aún más inesperada de lo que había previsto.
No esperaba que Ego, quien inicialmente fracasó en su plan de devorar incontables planetas en la trama, pudiera alcanzar este nivel en este universo. En ese momento, Peter miró a Ego, quien lo miraba con cautela, como si fueran un par de ojos. Incluso Peter no pudo evitar suspirar. En el universo infinito, todo era posible. Originalmente, tras encontrarse con el verdadero papá de la trama, Star-Lord, cuya vida sería aniquilada por completo por el antiguo ser celestial Ego, rompió la maldición del destino en ese instante. No solo consumió con éxito el poder divino heredado de Star-Lord, sino que también devoró incontables planetas, desarrollando su propia fuerza al nivel de una deidad. El Ego actual ya había superado las limitaciones de un solo universo. Si no fuera por su deseo de dominar y consumir la realidad de este universo, al forjar su propio cuerpo con el universo, probablemente habría superado hace mucho las barreras del universo y habría llegado al multiverso infinito. Podría ser que la causa de todo esto sea que eliminé a Thanos antes de tiempo, por lo que Star-Lord ya no se convirtió en el destino del universo, sino en un tipo insignificante. En ese momento, Peter no pudo evitar pensar en cosas descabelladas. Después de todo, en la trama original, ¿no era el logro más glorioso de Star-Lord simplemente derrotar a los Vengadores? Una verdadera potencia. Los ojos estelares humanizados de Ego miraron fijamente a Peter, pero parecía estar dudando sobre algo. Sus pensamientos giraban constantemente. Maldita sea, aunque este tipo parece una hormiga que puedo aplastar a voluntad, el poder dentro de él brilla como una estrella, lo que me hace ser cauteloso. De hecho, poder sobrevivir desde el nacimiento del universo. Además del poder divino cada vez más poderoso de Ego, también existe la razón de su personalidad extremadamente cautelosa. Incluso podría esperar millones de años, solo para cumplir su gran plan de devorar el universo y convertirse en una existencia eterna. Y ahora, a pesar de que su plan había tenido éxito y su propia fuerza había aumentado enormemente. Pero frente a Pedro, su cautela interior le hizo reacio a ser enemigo de él. Al menos ahora no era el momento de ser enemigos suyos. Sí, mientras me des algo de tiempo para absorber y controlar por completo el poderoso poder divino obtenido al devorar incontables planetas, entonces podré aplastar fácilmente a este despreciable tipo. Finalmente, Ego tomó una decisión. Ahora estaba más capacitado para continuar absorbiendo y controlando el poder divino que había adquirido con gran dificultad. Para entonces, al dominar plenamente el poder divino, sería mucho más poderoso de lo que era ahora, y el universo entero se convertiría en su posesión privada. Aplastar a un tipo tan insignificante como si fuera una hormiga era algo natural. HMPH, ya que has dado un paso adelante, pasaré por alto las ofensas de esos malditos tipos contra mí y les perdonaré la vida. Pero, si tu gente se atreve a venir a molestarme de nuevo, no me culpes por ser despiadado. Una voz resonó en el universo, aunque sonaba imponente, parecía un poco falta de confianza. Y cuando terminó de hablar, se giró directamente, la luz azul brillaba, listo para irse. Parecía más una huida que una partida. Esperar, de repente, justo cuando Ego estaba a punto de irse, Peter finalmente habló, su voz no era fuerte, pero incluso el enorme cuerpo de Ego no pudo evitar hacer una pausa. ¿Qué? ¿Tienes algo más que decir? Ego manipuló sus ojos estelares para volver hacia Peter, pero la luz azul que brillaba a su alrededor no se disipó. Parecía que ya se había preparado para entrar en el canal espacio-temporal y salir si la situación se volvía desfavorable. No es nada grave, es solo que mi primer oficial parece seguir dentro de tu cuerpo. La voz de Peter era tranquila, como si estuviera pidiendo algo trivial a Ego. Ah, ¿sí? ¿Tu primer oficial? Al principio Ego quedó desconcertado, pero pronto recordó la intensa explosión que había ocurrido antes en su cuerpo. ¿Te refieres al tipo que quería destruir mi cuerpo? HMPH. Si no fuera por ti, lo habría hecho morir de la forma más cruel posible y se habría convertido en mi sustento. Mientras Ego hablaba con dureza, utilizó su poder divino para circular constantemente dentro del planeta. Pronto, encontró una pequeña nave espacial.
En ese momento, aunque la nave espacial estaba cubierta de innumerables grandes pozos en la superficie, como si hubiera sido devastada por una guerra. Pero no quedó completamente destruido. El cuerpo del piloto que se encontraba en el interior estaba intacto, pero se desconocía si seguía con vida. Lo encontré, te lo devolveré enseguida, aunque este tipo que quería destruir la fuente de su poder era despreciable, en opinión de Ego, era difícil extinguir su ira incluso si lo hacían pedazos. Pero en ese momento, para no luchar contra el chico que tenía frente a él, cuya fuerza no podía controlar, solo podía admitir la derrota temporalmente. HMPH, una vez que controle por completo mi poder divino, los aplastaré a todos personalmente y los convertiré en alimento para mi cuerpo. Ego pensaba enojado, pero no esperaba que Peter, que estaba frente a él, hablara lentamente. No es necesario, prefiero sacarlo de tu cuerpo yo mismo, pero antes de eso, quizás tenga que aplastar tu cuerpo por completo. De repente, el tono de Peter se volvió algo frío, haciendo que la gente se sintiera helada. Especialmente Ego, quien quedó atónito por un momento por las palabras de Peter. Este maldito tipo se atreve a ignorarme de esta manera. Al momento siguiente, Ego también habló enojado. Como una deidad enojada, todo el espacio del universo tembló violentamente. A su alrededor surgieron innumerables grietas en el universo, provocando que una aterradora tormenta cósmica se desatara en el vacío circundante. Al mismo tiempo, sus ojos estelares, brillando con luz azul, se convirtieron instantáneamente en dos deslumbrantes rayos azules. Una poderosa energía atravesó el vacío cósmico, aniquilando todo a su paso, disparándose directamente hacia el cuerpo de Peter. Menos mal que acabas de completar tu plan, de lo contrario, con tu fuerza anterior, ni siquiera estaría interesado en actuar. En ese momento, Ego no le dio a Peter el mismo sentimiento que el Celestial Supremo con el que acababa de luchar. Sin embargo, en este universo, el poder actual de Ego estaba casi en el nivel más alto. Después de todo, en todo el universo solo había unos pocos que podían superar las limitaciones de los universos individuales. Y Ego tenía el potencial de evolucionar hasta convertirse en un ser poderoso en múltiples universos. Si se diera suficiente tiempo, tal vez existiría alguien como el Supremo Celestial en este universo. Pero desafortunadamente no esperará ese momento. Ante el ataque de Ego, Peter permaneció inalterado. Antes de que los dos rayos de energía lo impactaran, él simplemente lanzó un ligero puñetazo. Grieta. Al instante, el tejido de la realidad del universo se hizo añicos bajo su fuerza reprimida. Todo lo que tenía frente a él pareció convertirse instantáneamente en nada. Junto con los rayos de energía crecientes, fueron completamente aniquilados en el universo. Maldita sea, esto es imposible. Los enormes ojos estelares originales de Ego se abrieron aún más después de ver la escena frente a él. Aunque ya había desconfiado de la fuerza de Peter. Pero nunca se imaginó que este tipo podría destruir la realidad del universo con solo un ligero puñetazo. Esto era algo que incluso a él, que ahora estaba empleando todas sus fuerzas, le resultaba difícil lograr. En ese momento, Ego no dudó más. Los ojos de sus dos estrellas desaparecieron al instante, seguidos de un estallido de energía brillante, tan brillante como una estrella. Sin embargo, no eligió seguir atacando a Peter, sino que manipuló completamente su poder divino para abrir un canal espacio-temporal que conduce al borde del universo. Solo espera, definitivamente volveré por ti. Las dos estrellas entraron instantáneamente en el canal espacio-tiempo, desplazándose rápidamente a través de las grietas espaciales. El canal espacial que conducía desde aquí hasta el final del universo estaba lleno de interminables tormentas cósmicas, pero era difícil causar daño a Ego en ese momento. Solo causó algunos daños a su cuerpo, pero rápidamente fue restaurado en su totalidad. Sin embargo, Ego se sintió aliviado de haber salido ileso. Una figura brillando con luz carmesí apareció de repente en el canal espacio-tiempo que había construido, y con un cuerpo diminuto, se paró frente a él. Imposible, esto es imposible. El canal espacio-tiempo abierto por el poder divino de Ego era algo al que otros no podían entrar sin su permiso.
pelearé contigo. Pero en ese momento, aunque era difícil comprender todo lo que tenía ante sí, Ego no pudo hacer más que apretar los dientes y colocar una de sus estrellas frente a él. El inmenso poder divino surgió continuamente desde dentro de la estrella, y una deslumbrante luz divina azul envolvió la estrella. Parecía haberse transformado en una estrella de neutrones que caía desde los 9 cielos y se estrellaba contra Peter, que estaba frente a él. HMPH, tratando de escapar. Toma mi puño, relámpago. Frente al enorme planeta que se estrellaba contra él, la expresión de Peter permaneció inalterada. Una vez más apretando su puño, llamas carmesí lo rodearon, junto con su cabello dorado y puntiagudo, parecía un Super Saiyan transformado. Al momento siguiente, Peter apuntó a la brillante luz azul, la estrella que se parecía a una estrella de neutrones, y lanzó un puñetazo ferozmente. Auge. En un instante, como una explosión de supernova, el planeta que se estrellaba contra Peter y su barrera de luz azul brillante que lo rodeaba se hizo añicos al instante. E inmediatamente después, junto con las rocas internas que habían sido bautizadas por el poder divino de Ego, incluso más duras que el vibranio, todas se agrietaron instantáneamente. La aterradora explosión provocó que todo el canal espacio-tiempo ya no pudiera mantenerse y colapsara con un fuerte estruendo. En el universo sin límites, dentro de una pequeña galaxia en las afueras de la Vía Láctea, el espacio se hizo añicos. Luego, un planeta roto se cayó desde adentro. Al mismo tiempo, una figura innumerables veces más pequeña pero más llamativa la seguía de cerca. Al observar el único planeta restante y ahora algo deteriorado, Peter no dudó en absoluto, apretando el puño una vez más y cargando hacia adelante. No, perdóname. Ego nunca imaginó que la persona que tenía frente a él no solo era poderosa sino incluso demasiado formidable para que su yo actual pudiera soportarla. El planeta cubierto de poder divino se hizo añicos por completo bajo su puño. Y el canal espacio-temporal que abrió no pudo soportar ni siquiera las consecuencias, rompiéndose instantáneamente y arrojándolo afuera. En ese momento ya casi no había posibilidad de escapar. Frente a Peter, que se disponía a batirlo una vez más, Ego no tuvo otra opción que pedir clemencia. Después de todo, cualquiera que se enfrentara a la muerte sentiría un miedo extremo. Especialmente alguien como Ego, un ser antiguo que existe desde el nacimiento del universo, cuya larga vida solo lo hizo temer aún más a la muerte. Sin embargo, Pedro ni siquiera se detuvo un momento ante su súplica. Se convirtió en un rayo de luz y cayó rápidamente hacia el último cuerpo estelar restante de Ego. No. Ante la elección entre la vida y la muerte, Ego no podía seguir reservando su poder. Su inmenso poder divino se extendió instantáneamente por todo el universo, las semillas del poder divino en innumerables planetas. En ese momento, no podía esperar a que su poder divino restante consumiera lentamente la vitalidad de esos planetas. Al instante, los planetas, originalmente envueltos en un inmenso poder divino y rápidamente devorados, quedaron completamente vacíos de toda energía y vitalidad en ese momento. Innumerables planetas se convirtieron en polvo después de la aniquilación del universo. Y el poder divino absorbido, con suficiente fuerza, se convirtió en una deslumbrante luz estelar, como estrellas, convergiendo rápidamente desde todo el universo a través de infinitos cielos estrellados, hacia este lugar. Sin embargo, después de incontables años luz de separación, aunque la velocidad del poder divino era muchas veces más rápida que la velocidad de la luz, todavía no podía llegar a tiempo. Antes de que la estrella de poder divino, que contenía el poder de la aniquilación de incontables planetas, llegara, el puño de Peter estaba a punto de golpear el cuerpo de Ego. Maldita sea, esta es la única manera. El corazón de Ego estaba lleno de ira, pero sabía que con su fuerza actual, no podría resistir completamente los ataques de esta persona. Al momento siguiente, ejerció todo su poder divino y una deslumbrante luz azul cubrió toda la superficie del planeta. Especialmente en la dirección del ataque de Peter, el poder divino azul ya se había solidificado en sustancia, como escudos, protegiéndolo frente a él, intentando resistir el ataque de Peter.
Al mismo tiempo, soportó el dolor y separó por completo su verdadero núcleo de poder de este planeta, que ya había sido completamente asimilado y era casi una parte de su cuerpo. Aún así, debilitaría su poder originalmente mejorado a la mitad, pero no tenía otra opción. Resistencia inútil. Ante la desesperada lucha de Ego, los ojos de Peter revelaron un rastro de desdén. Independientemente de la fuerza, cualquier defensa y conspiración no tendría efecto. Efectivamente, cuando el puño de Pedro golpeó las capas de barreras de poder divino, crack, crack. Como frágiles burbujas, se rompieron directamente, se transformaron en luz de estrellas y se disiparon en el universo. Y antes de que las barreras de poder divino se disiparan por completo, el cuerpo de Peter ya había penetrado innumerables barreras de poder divino y golpeó directamente el enorme planeta. Auge. Sin que ocurriera ningún accidente, la estrella entera se hizo añicos bajo el poderoso puño de Peter. Los fragmentos y el polvo del planeta destrozado formaron una onda de choque elíptica en el universo. El aterrador impulso, visible a simple vista, barrió instantáneamente las galaxias circundantes. Como la destrucción de una estrella, la poderosa fuerza gravitacional provocó el caos, destrozando incluso el vacío circundante. La turbulencia cósmica interminable formó terribles tormentas espaciales que se extendieron en todas direcciones. El polvo que quedó después de la destrucción de la estrella fue desgarrado continuamente por interminables tormentas espaciales y finalmente desapareció por completo en el universo. HMPH, ¿aún no te has dado cuenta de la verdad? Sin embargo, cuando su puño golpeó el último cuerpo planetario de Ego, Peter sintió que la esencia de Ego no había sido completamente borrada por él. Pero esto no importó mucho. Para Peter, solo era cuestión de asestar otro puñetazo. Maldita sea, date prisa. Ya casi es demasiado tarde. Después de que la verdadera fuente del poder de Ego se separó del cuerpo del planeta, apenas logró sobrevivir. Pero Ego era muy consciente de que eso solo no podría salvarlo del borde de la muerte. El poder de ese tipo era demasiado abrumador, dejándolo casi sin posibilidades de victoria, a menos que... Justo cuando Ego se sentía extremadamente ansioso, una luz tenue floreció de repente en el lejano cielo oscuro y estrellado. ¿Qué es eso? Peter también notó la anomalía en el universo. Con un ligero movimiento de la mirada, descubrió lo que parecía ser un cometa que viajaba velozmente por el espacio. Resulta que no es un cometa atravesando el universo, sin embargo, en poco tiempo, Peter se dio cuenta de que después de todo no era solo un cometa. Porque en ese momento, innumerables luces tenues ya estaban recorriendo el universo desde todas las direcciones, convergiendo hacia ese lugar. ¡Zas! Miles y miles de estrellas, brillantes como cometas, convergieron desde el universo distante hacia aquí. La luz originalmente tenue instantáneamente se volvió extremadamente brillante. ¡Zas! Y con la repentina llegada de la primera estrella brillante, volando hacia el núcleo de Ego, se fusionó con su cerebro de forma extraña. Un sinfín de estrellas, como una lluvia de meteoritos, convergían hacia él desde todas las direcciones. Jaja, poder. Esto es verdadero poder. Como si una corriente interminable de cometas, se fusionara continuamente en el cerebro de Ego, permitiéndole sentir que el poder, que acababa de debilitarse a la mitad, se recuperaba continuamente, e incluso se volvía más fuerte que antes. Bajo la infinita luz de las estrellas, el universo oscuro y sin estrellas se volvió increíblemente brillante. Incluso el petrificado Diaga se recargaría instantáneamente en ese momento. ¿Ah? ¿Aún queda algo de vida? Sintiendo la deslumbrante convergencia de estrellas, Peter miró con interés cómo continuaban convergiendo hacia el cerebro de Ego. Poco a poco, el cerebro expuesto y la red neuronal de Ego, bajo la convergencia de las estrellas y el poder divino, continuaron creciendo. El poder divino se transformó gradualmente en un cráneo endurecido, envolviendo su cerebro aparentemente frágil. Parecía una gigantesca calavera blanca erguida en el vacío cósmico. Sin embargo, la convergencia de estrellas brillantes no terminó.
Cada vez más estrellas, después de atravesar el universo infinito, convergieron hacia Ego. Innumerables estrellas se fusionaron en el cráneo, otorgándole a Ego un poder aún mayor. Y ese cráneo, visible a simple vista, comenzó a crecer rápidamente. A medida que crecía, también desarrolló gradualmente un cuerpo similar al de un humano. Primero el cuello, luego el torso, seguido de las extremidades. En un abrir y cerrar de ojos, el cráneo se transformó en un espécimen de esqueleto humano que suele verse en las clases de disección de biología. Sin embargo, a diferencia de un espécimen esquelético humano normal, este esqueleto poseía un cuerpo increíblemente masivo. Solo el cráneo, en ese momento, ya era comparable al tamaño del cuerpo anterior de Ego, parecido a un planeta y aún expandiéndose rápidamente. Tal vez, cuando absorba suficiente poder, podría incluso superar el tamaño de una estrella como el Sol. Parece que esta es la verdadera fuerza de Ego. Aunque Peter podía sentir que el poder de Ego aumentaba continuamente con su cuerpo, todavía no había ninguna onda en los ojos de Peter. Porque para él, por muy fuerte que fuera el poder, no podía superar la enorme brecha que lo separaba. A medida que el cuerpo de Ego se fue completando gradualmente, el enorme poder divino que convergió una vez más ya no moldeó más partes de su cuerpo. En cambio, fuera de sus huesos, continuó fluyendo, formando canales especiales de poder divino como venas y arterias en todo su cuerpo. Gradualmente, esos canales de poder divino en forma de venas se cubrieron, y innumerables poderes divinos se transformaron en carne, envolviendo las venas expuestas a su alrededor. En ese momento, Ego realmente tenía un cuerpo humanoide. Después de la carne vino la piel que lo cubrió todo. Finalmente, los rasgos se fueron manifestando poco a poco sobre la piel. Aunque todo el proceso de forjar el cuerpo parecía muy engorroso, solo ocurrió en un momento. Si no fuera por la extraordinaria energía mental de Peter, habría sido difícil ver todo el proceso imaginario de forja del cuerpo. En cualquier caso, con el último cometa cargando un enorme poder divino atravesando el universo distante y convergiendo en el cuerpo de Ego, todo finalmente volvió a la calma. Sin embargo, frente a Pedro, de repente apareció una figura gigante que parecía una verdadera deidad. Su cuerpo era tan enorme que superaba toda imaginación. Para él, la figura de Pedro era como la diferencia entre el sol y una mota de polvo. HMPH, es por tu culpa que tuve que agotar todo el potencial de mi gran plan. Sin embargo, a pesar de haberse vuelto tan poderoso en ese momento, Ego seguía sintiendo una ira terrible. Sus ojos, como estrellas, miraban fijamente la diminuta figura de Peter, como si temiera que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Si no fuera por ti, en solo unos pocos millones de años, me habría convertido en el Dios Supremo que gobierna todo el universo. Las estrellas son solo los núcleos de mi cuerpo, las galaxias son solo células completas de mi cuerpo, y ni siquiera la Vía Láctea entera es rival para uno de mis dedos, pero ahora, por tu culpa, he tenido que agotar todo prematuramente. Entonces, ¿puedes entender la intensa ira que hay en mi corazón ahora mismo? Ese tipo de ira, casi queriendo destrozarte, aplastar tu carne y sangre, y destrozarte de nuevo. En ese momento, el inmenso poder casi hizo que Ego olvidara sus súplicas anteriores a Peter. En ese momento, el poder infinito dentro de él infló su confianza continuamente. Pero, en ese momento, el inmenso poder también hizo que Ego se sintiera más furioso. Porque si hubiera completado su plan de devorar todo el universo como de costumbre, el inmenso poder que habría obtenido habría sido incontables veces mayor que el que tenía ahora. Sí, la infinitud de ese momento no podía representar ninguna cantidad. Era una brecha enorme que incluso al pensamiento humano le costaba imaginar. Desafortunadamente, Peter miró a Ego, cuyo cuerpo era más grande que una galaxia, y sacudió la cabeza lentamente con un suspiro. ¿Qué? ¿Estás listo para suplicar clemencia? Ego se quedó mirando la expresión de Peter, confundiéndola con una súplica de clemencia. No, solo lamento que, aunque tu poder haya aumentado, tu cerebro parezca menos funcional que antes. Suspiró Peter, al darse cuenta de que obtener un poder inmenso de repente podía reducir la inteligencia.
Ego, que originalmente sabía que no podía ganar y debía huir, parecía confundido por el repentino aumento de poder y se preparó para enfrentar a Peter. Por supuesto, cualquiera que se enfrente a una brecha tan obvia podría volverse tan arrogante como Ego. Desafortunadamente, fue esta arrogancia y orgullo lo que finalmente llevó a la desaparición de Ego. Ante la mirada atónita de Ego, una llama carmesí brotó repentinamente del cuerpo de Peter. En el momento de la erupción de la poderosa fuerza Fénix, todo a su alrededor fue aniquilado. Aunque a los ojos de Ego parecía una pequeña llama que podía extinguirse fácilmente. Pero dentro de ese poder, sintió un aliento que podría aniquilarlo todo. Bajo el control de Peter, la fuerza Fénix se transformó en un fantasma de un fénix. Frente al cuerpo de Ego, agitó lentamente sus alas ardientes y se alejó. Pero en medio de su vuelo, de repente se expandió y el fantasma del Fénix flotó hacia el cuerpo de Ego. Perecer. La fuerte aura de aniquilación hizo que el rostro de Ego cambiara drásticamente. Sin dudarlo, liberó un enorme poder divino, intentando extinguir al Fénix, que era como una llama, con un poder parecido a la Vía Láctea que se derramaba desde los cielos. Desafortunadamente, no importa cuán masivo sea el poder divino que liberó, como la Vía Láctea colgando en el universo, el fantasma del Fénix parecía no verse afectado, atravesando la galaxia. Las llamas de la aniquilación destruyeron todo lo que tocaron. A medida que la Vía Láctea fluía hacia abajo, se elevaba hacia el cielo. Como un fénix verdaderamente renacido de las llamas, vagó entre las galaxias. No, esto es imposible. Incrédulo, la pequeña chispa le provocó una gran ansiedad. En el momento siguiente, ignoró el agotamiento de su poder divino, y un vasto poder divino atravesó el vacío, formando un pasaje temporal, conectándose con la galaxia más cercana. Desde la perspectiva cósmica, una deslumbrante galaxia ovalada desapareció en un instante bajo la influencia de una fuerza invisible. En un instante, lo que apareció en las manos de Ego. Entonces, sin dudarlo, Ego tomó la galaxia entera en sus manos y la arrojó hacia el ardiente Fénix y Peter. Auge. En el momento en que la bola de fuego del Fénix tocó la galaxia, estalló con un impulso aterrador. La galaxia entera, que antes brillaba con una luz blanca plateada, fue gradualmente envuelta por un resplandor carmesí. Como una llama estelar, encendió instantáneamente toda la galaxia. Ante la mirada incrédula de Ego, la galaxia que utilizó como ataque se convirtió en el arma del oponente. Transformado en un fénix tan grande como una galaxia, se elevó hacia su rostro. Presa del pánico, Ego levantó las manos, intentando agarrar al fénix de alas llameantes. Sin embargo, las llamas en forma de plumas parecieron quemar todo en el mundo. Sus manos se encendieron instantáneamente. Las llamas se extendieron a lo largo de sus brazos, envolviendo instantáneamente todo su cuerpo. El doloroso lamento resonó por todo el universo. El cuerpo de Ego, más grande que una galaxia, se encendió por completo. El poder divino ya no era su fuerza poderosa, sino que se convirtió en el combustible de las llamas. Bajo las interminables llamas ardientes, los restos de Ego se disiparon lentamente en el universo. Todo el proceso tuvo una increíble sensación de disonancia. Fue como si todo no debiera haber terminado tan abruptamente. Sin embargo, en realidad no hubo tantos giros. Era solo que Ego no era tan poderoso como Peter. La fuerza Fénix, capaz de quemarlo todo, bajo el control de Peter, era incluso capaz de incinerar un universo entero. Obviamente Ego no era capaz de resistir en ese momento. A menos que pudiera, como dijo, devorar todo el universo y poseer el poder más allá del multiverso. Las llamas lo consumieron todo y las estrellas brillantes en el cielo se extinguieron lentamente. Cuando todo volvió a la oscuridad, el universo entero volvió a quedar en silencio. La crisis que amenazaba con destruir todo el universo finalmente había terminado. Qué lástima, al contemplar el ahora tranquilo vacío del universo, Peter no pudo evitar suspirar. El ego, que pretendía devorar todo el cosmos, había sido erradicado.
Pero antes de eso, innumerables planetas y vidas que había consumido se extinguieron junto con él. Después de un momento de vacilación, Peter extendió lentamente su mano, agitando el río del tiempo en el universo. En el momento siguiente, pareció como si el universo entero dejara de girar. Se podía ver la mano de Pedro aparentemente sacando una porción de agua verde del río invisible del tiempo. Como un agricultor sembrando semillas, las esparció en el vacío cósmico. La esencia verde del tiempo se dispersó en el universo, fusionándose gradualmente con el vacío y pareciendo disiparse lentamente. Hasta que, en el lugar donde había perecido el cuerpo de Ego, una tenue luz de estrellas comenzó a brillar. Poco después, aparecieron innumerables estrellas que iluminaron casi todo el universo visible. Poco a poco, la luz de las estrellas, que una vez fue tenue, se hizo más brillante, resplandeciendo como estrellas. Innumerables estrellas convergieron, formando una espléndida vía láctea suspendida en el oscuro universo. Peter miró tranquilamente la galaxia suspendida en el cosmos, luego agitó lentamente su mano derecha. Al instante, su palma, como la mano de un dios de la creación, rozó suavemente la radiante vía láctea. En un instante, la galaxia estacionaria y resplandeciente comenzó a fluir lentamente. Las estrellas se movían en el interior, como un hermoso río que brillaba suavemente, creando un espectáculo magnífico nunca visto por nadie. La fluida vía láctea hizo que todo el universo pareciera moverse nuevamente de una manera especial. La impresionante escena, poseedora de una magia única, hacía imposible apartar la mirada. Lamentablemente nadie pudo presenciar este acontecimiento. Con un gran movimiento de la mano de Peter, la galaxia que fluía lentamente de repente se aceleró. Dentro de la brillante galaxia, las infinitas estrellas fluían como una lluvia de luz, dispersándose por todo el universo. Que el tiempo traiga nueva vida para todos ustedes una vez más. Contemplando las estrellas que había dispersado de vuelta al universo, Peter no dudó más. Atravesó el espacio, listo para partir. Oye, casi lo olvido. De repente, Peter hizo una pausa y luego una vez más atravesó el espacio, recuperando una pequeña nave espacial del caótico flujo del tiempo y el espacio. Este tipo tiene mucha suerte. Con un suspiro, Peter tomó la nave espacial y entró en la grieta espacial. En el momento siguiente, esta parte del universo realmente volvió a la tranquilidad. Sin embargo, el cielo estrellado ahora parecía vibrante y animado. Innumerables estrellas radiantes, como cometas, se dispersaron por el universo, regresando a los planetas que habían sido devorados por el poder divino de Ego y dejados desolados. Los brillantes rastros de luz atravesaron el vacío cósmico, fusionándose con los planetas muertos y sin vida. Poco a poco, los planetas que una vez estaban en ruinas comenzaron a mostrar signos de vida. El tiempo pareció acelerarse millones de años. El agua, las plantas, los animales, todo lo que representaba la vida revivió gradualmente. En poco tiempo, los planetas, antes desolados, recuperaron su vitalidad, desarrollando nuevos ecosistemas. A medida que el tiempo volviera a su curso normal, seguramente surgiría nueva vida en estos mundos rejuvenecidos. A varios cientos de kilómetros sobre la Tierra en la inmensidad del espacio, a cientos de kilómetros de la Tierra, había surgido una nueva estructura, aún más inmensa, cerca de la estación espacial original Stellar Tech. Desde la distancia, parecía una entidad esférica compuesta de innumerables cápsulas espaciales interconectadas, con una colosal nave espacial con forma de espada incrustada en su núcleo. Esta era la recién fundada Estación de Defensa Espacial SWORD. Estación de Defensa Espacial de la Oficina de la Espada Celestial. La enorme esfera servía como fortaleza espacial multifuncional, mientras que el segmento con forma de espada era un acorazado espacial, equipado tanto para viajes interestelares como para combates formidables. Sin duda, esta estación de defensa, construida con la tecnología más avanzada de la Tierra, fue diseñada para ser la primera línea de defensa contra amenazas extraterrestres. A Peter ya no le sorprendían tales acontecimientos. Después de todo, la creación de la fortaleza SWORD dependía en gran medida del apoyo de StarTech.
Los cañones de teletransportación operativos mejoraron significativamente la eficiencia del transporte de suministros de la Tierra al espacio, lo que hizo posible construir la estructura básica de la fortaleza en unos pocos días, y las mejoras posteriores continuaron hasta que estuvo completamente operativa. Según el plan de Sword, se necesitarían varias estaciones de defensa de este tipo para garantizar la seguridad de la Tierra. Sin embargo, esto no era algo de lo que Peter tuviera que preocuparse. En la actualidad, él era el comandante supremo honorario de Sword, el primer portador de la espada. Peter apartó la mirada de la fortaleza espacial y entró lentamente en la estación espacial StarTech. Como estación espacial, contaba con estrictos protocolos de entrada, que incluían procedimientos exhaustivos de descontaminación. Sin embargo, estos engorrosos pasos eran innecesarios para Peter, cuyo cuerpo no albergaba bacterias. Después de entregar la nave espacial y el inconsciente Yondu a otros para que los procesaran, Peter caminó directamente al laboratorio de Red. Superman, no esperaba que resolvieras la crisis y regresaras tan rápido. Red, absorto en un experimento, notó rápidamente la llegada de Peter. Comprendió que Peter había dejado la Tierra para afrontar una amenaza cósmica, pero creía que si ni siquiera Peter podía resolverla, más les valía resignarse a su destino y esperar el fin del universo. Está hecho, aunque llevó tiempo y costó muchas vidas, al recordar los innumerables planetas y vidas devoradas por Ego, Peter no sintió alegría por haber resuelto la crisis. Aunque podía rejuvenecer esos planetas, los miles de millones de vidas perdidas no podían ser resucitadas. No estés triste, Superman. Al menos la Tierra permanece intacta. Red no podía imaginar la magnitud de la vida perdida en el universo, pero sabía que la Tierra había permanecido ilesa y sin amenazas. No nos detengamos en eso. Peter hizo una pausa y luego continuó. Quizás necesites dejar de lado temporalmente otros experimentos y concentrarte en un área particular de investigación. Ah, ¿sí? ¿Tienes una nueva dirección de investigación para mí, Superman? Preguntó Red, no molesto por interrumpir su trabajo actual, sino más bien intrigado. Un estudio de los universos infinitos más allá del nuestro. Las palabras de Peter aturdieron momentáneamente a Red, cuya imaginación era tan vasta como el cosmos. ¿Qué? ¿Te refieres a investigar otros universos paralelos además del nuestro? Exactamente. Será un proyecto muy desafiante. ¿Tiene alguna inquietud? A pesar de que muchos en la Tierra ya estaban investigando otros universos paralelos, especialmente después de la última incursión masiva de otro universo, esta seguía siendo una de las áreas de estudio más difíciles en la civilización humana. Por supuesto que no. Contrariamente a lo esperado, Red parecía excepcionalmente entusiasmado, como si hubiera esperado durante mucho tiempo este tipo de investigación. Fantástico, Superman. Por fin me has autorizado a realizar este estudio. No se preocupen, me dedicaré a descubrir rápidamente toda la información posible sobre otros universos paralelos. Parecía que Peter había subestimado la afición aventurera de Red. Su entusiasmo era casi incontrolable. De no haber estado Peter presente, Red ya se habría embarcado en su nuevo viaje experimental. Además, parecía que Red siempre había querido explorar este campo, pero se había abstenido por respeto a sus acuerdos previos. Está bien, confío en que superarás mis expectativas. Sin embargo, según nuestro acuerdo, asegúrese de notificarme de inmediato si surge algún problema urgente o situación especial. La cautela de Peter no se debía a una prudencia excesiva, sino a la infame reputación de Red, que exigía vigilancia. El multiverso era inherentemente misterioso, y un solo descuido podía desencadenar una crisis catastrófica. Después de todo, muchos de los eventos más importantes en los cómics con los que Peter estaba familiarizado se desencadenaron de esa manera. Por cierto, Superman, ¿cuáles son nuestras metas finales y objetivos provisionales para esta exploración? ¿Planeamos invadir otros multiversos? Preguntó Red con una mezcla de miedo y emoción en el rostro. El multiverso ilimitado implicaba recursos infinitos. Por ahora, concéntrate en la exploración.
Recopila tantas coordenadas e información sobre universos paralelos como sea posible. Además, si es posible, mejoremos nuestras armas de teletransportación para facilitar los viajes a estos universos recién identificados. Peter reflexionó brevemente antes de hablar. Explorar el multiverso era un proyecto a largo plazo sin objetivos finales definidos. Tras dar estas instrucciones, Peter se preparó para salir del laboratorio y encontrarse con los recién llegados a su universo. Sin embargo, antes de partir, se volvió hacia Reed con una última instrucción. Una vez que Thor y Magneto regresen, intenta aprender sobre el universo original de Magneto. Si es posible, localiza y mapea sus coordenadas. Prometí enviarlo de vuelta a su universo original. Entendido, Superman. En las profundidades del espacio, Peter acababa de conocer a Iceman y Wanda de otro universo cuando se le unieron Magneto y Thor, quienes regresaron a bordo de la nave de los Ravagers. Junto a ellos llegaron 3 compañeros inesperados. Un mapache que parecía un juguete de peluche, un gigante imponente pero aparentemente tonto y una pequeña niña con antenas en la cabeza. Sin duda, eran los restos de la tripulación de Star-Lord. Tras ser devorado por Ego y quedar temporalmente sin rumbo ni propósito, decidieron seguir a Thor y Magneto a la Tierra. Peter no vio motivo para rechazar su compañía. Entregó a Drax y a la niña a Sword, pero decidió quedarse con Rocket Raccoon. Rocket, considerado uno de los seres más inteligentes del universo, rivalizaba incluso con Tony Stark en inteligencia. Originalmente creado por el Alto Evolucionador como un ser perfecto, Rocket era conocido como un genio inventor de armas en el cosmos. Peter pensó que Rocket podría colaborar con Red en la exploración del multiverso y ayudar a desarrollar máquinas capaces de abrir portales a otros universos. Dejando de lado su carácter brusco, Rocket parecía un activo valioso. En cuanto a Magneto y Iceman, a pesar de su curiosidad por el universo de Peter, se mantuvieron cautelosos y desearon regresar al suyo. Peter les aseguró que, una vez que Red avanzara en la exploración del multiverso, les ayudaría a localizar su universo y los enviaría de vuelta. Mientras tanto, Wanda, la bruja escarlata, parecía no tener ningún deseo de regresar a su universo original. Parecía decidida a empezar de cero en este. Quizás su universo original solo le guarde recuerdos dolorosos, reflexionó Peter, comprendiendo por qué no querría regresar, sobre todo dado sus poderes para alterar la realidad. Sin embargo, sus habilidades eran demasiado potentes como para permitirle vagar libremente por la Tierra. Quién sabía cuándo, sin darse cuenta, podría alterar la realidad hasta hacerla irreconocible. Así transcurrieron unos meses de relativa paz en la Tierra. El año se acercaba a su fin y ya era Nochebuena. En la tranquilidad de una noche neoyorquina, Peter, que había planeado pasar la velada con su tío Ben, recibió un mensaje urgente de Red. Superman, ha habido un problema con nuestra investigación de exploración del multiverso. La máquina que construimos para conectarnos con otros universos ha detectado una perturbación extraña. Por favor, vengan a la estación espacial de inmediato. Tras disculparse con el tío Ben y la tía May, Peter se dirigió a la estación espacial para evaluar la situación. Mientras tanto, en las calles de Nueva York, una figura se balanceaba entre los rascacielos con telarañas. De repente, un elegante coche personalizado apareció bajo Spider-Man. Chocar. El coche pareció perder el control y se desvió de la carretera. Maldita sea, tenemos que salvarlos. Sin dudarlo, Spider-Man se abalanzó hacia el coche. Al acercarse al llamativo vehículo negro, una cuchilla salió disparada, apuntándole. ¿Qué? ¿Un murciélago? Spider-Man esquivó y vio la espada, con forma de murciélago, pasar zumbando junto a él. ¡Oh, mierda! Esquivando ágilmente el proyectil con forma de murciélago, Spider-Man miró fijamente al elegante automóvil negro que finalmente se había detenido. Solo entonces Spider-Man pudo ver con claridad el vehículo. Bajo su elegante exterior negro, emanaba un aura de alta tecnología, como si estuviera hecho completamente de materiales a prueba de balas. Con solo mirarlo, se dio cuenta de que costaba una fortuna. Fresco.
Peter Parker, el Spider-Man de otro universo que aún realizaba trabajos esporádicos, no pudo evitar sentirse atraído por el deslumbrante coche. Se sintió obligado a acercarse y tocar la magnífica máquina. No, esto era más bien como un tanque de batalla. ¡Bron! Al acercarse Spider-Man, el motor del coche rugió repentinamente. El potente motor rugió y los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras el coche realizaba un derrape rápido y hábil, girándose para encararlo. Estallido. Los faros brillaron intensamente, apuntando directamente a Spider-Man. Sus sentidos agudizados lo llevaron instintivamente a levantar la mano para protegerse los ojos del repentino resplandor. En serio, eso es de muy mala educación. Gruñendo, Spider-Man se acostumbró a las luces brillantes y, a través del resplandor, vio una figura alta saliendo del impresionante vehículo. Golpe, golpe, golpe. Unas botas especiales impactaron contra el suelo, produciendo un sonido similar al latido de un corazón. La figura se acercó a Spider-Man. Las luces del coche proyectaban sombras que oscurecían sus rasgos. Solo pudo ver un traje de batalla negro y frío, con una máscara que solo revelaba la parte inferior del rostro y la barbilla, coronada por orejas de murciélago que sobresalían de la cabeza. De repente, una ráfaga de viento levantó la capa de la figura, haciéndola ondear hacia afuera como las alas de un murciélago a la luz de la luna. ¿Estás haciendo cosplay de Batman? Tras acostumbrarse por completo al resplandor, Spider-Man observó la figura que descendía del batimóvil. El batemblema en el pecho y su apariencia general sugerían un cosplay de Batman, lo que despertó su curiosidad. ¿Cosplay? HMPH. ¿No has oído mi historia? Bruce Wayne, al observar la repentina aparición de este Spider-Man vestido de spandex que le recordaba a cierta molestia, habló con una voz baja y grave. No podía creer que hubiera alguien en Gotham que no hubiera oído hablar de él. Oye, amigo, no puedes pensar realmente que eres Batman. Esto es Nueva York, no Ciudad Gótica. Spider-Man suspiró. Parecía que este tipo estaba tan obsesionado con Superman y los cómics de DC que se había sumergido por completo en el papel. Vale la pena mencionar que en este universo Marvel, DC Comics ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. Lo más importante es que en este universo, Superman de DC Comics se ha convertido en un hecho bien conocido y presenciado por el mundo. Por lo tanto, durante más de medio año desde la aparición de Superman, DC Comics se ha convertido en la serie de cómics más popular en todo el mundo. La compañía de cómics ha aprovechado esta tremenda oportunidad y continúa escribiendo más historias centradas en Superman. Por supuesto, debido a la existencia real de Superman, su representación de él es casi enteramente positiva y lo muestra como una figura invencible. Y sin duda, la fama de Superman eclipsa a cierto personaje de cómic. Sin embargo, entre los muchos personajes destacados de los cómics, además de Superman, hay otra superestrella mundial indiscutible. Batman también se cuenta entre los héroes de cómics más populares a los que la gente presta atención. En ese momento, Spider-Man sin duda consideraba la figura que tenía frente a él como un ávido entusiasta de Batman. No solo había replicado completamente el atuendo de Batman, sino que incluso no había escatimado gastos en modificar un genial batimóvil. Nueva York. Imposible. Debería haber estado en las calles de Ciudad Gótica atrapando a Bane, ¿no? Al escuchar las palabras de Spider-Man, Batman no pudo evitar pensar por un momento que se trataba de algún tipo de locura delirante. Sin embargo, al mirar a Spider-Man frente a él, que no mostraba signos de inestabilidad mental y después de observar los alrededores, se dio cuenta de que el escenario era de hecho algo diferente de su familiar Ciudad Gótica. Batman finalmente se dio cuenta de que esta podría no ser la Ciudad Gótica que conocía. Alfred, ¿puedes oírme? Sintiéndose incómodo, Batman no pudo resistirse a intentar contactar a Alfred. Maldición. Sin embargo, a pesar de las repetidas llamadas de Batman, no recibió respuesta de su mayordomo, Alfred. Esta situación finalmente hizo que Batman se diera cuenta de que algo andaba mal. Mierda.
Maldiciendo en voz baja, Batman decidió ignorar a Spider-Man y se dirigió directamente hacia su batimóvil, preparándose para investigar la situación él mismo. Oye, amigo, acabas de tener un accidente. Será mejor que no sigas conduciendo. Al observar el repentino cambio de comportamiento de Batman, Spider-Man se acercó una vez más al genial batimóvil. Spider-Man inmediatamente etiquetó a este tipo como un corredor callejero imprudente. Si bien estos corredores callejeros no eran comunes en el área de la ciudad de Nueva York, y debido a que hoy era Nochebuena, no había muchos peatones en la calle. Pero eso no significaba que estos corredores callejeros pudieran correr temerariamente por las calles. Batman, ansioso por comprender la situación actual, naturalmente ignoró la advertencia de Spider-Man y agarró la manija de la puerta del auto, preparándose para ingresar al batimóvil. Sin embargo, Spider-Man, sintiéndose ignorado, finalmente no soportó la actitud de Batman. Levantó la mano y disparó un hilo de telaraña a la manija de la puerta del coche, pegando la mano de Batman al vehículo. ¿Qué? Al ver su mano repentinamente pegada al batimóvil por un hilo de telaraña, las pupilas de Batman se contrajeron debajo de su máscara. Se giró lentamente y miró fijamente a la distancia a Spider-Man. Oye, amigo, será mejor que te quedes quieto y esperes a que la policía te lleve. Desde el punto de vista de Spider-Man, simplemente estaba sometiendo a un corredor callejero nocturno sin tener en cuenta la seguridad y no lo tomó en serio. Tus faros son demasiado brillantes. No son muy agradables para los demás conductores en la carretera. De repente, recordando algo, Spider-Man disparó 2 hebras más de telaraña a los faros del batimóvil. Los faros, que antes eran muy brillantes, se apagaron instantáneamente. Mucho mejor así. Spider-Man se rió entre dientes y luego lanzó telarañas a los edificios circundantes, impulsándose hacia el aire con las hebras de la telaraña. Maldita sea. ¿Qué pasa? Parece que mi sentido arácnido me está hormigueando. De repente, justo cuando Spider-Man estaba columpiándose, su sentido arácnido le advirtió de una fuerte amenaza. Al momento siguiente, un dardo con forma de murciélago voló por el cielo nocturno, golpeando con precisión los hilos de la red que lo habían atrapado. Estallido. Afortunadamente, no es demasiado embarazoso. Después de dar varias volteretas en el aire, Spider-Man aterrizó con gracia sobre una rodilla, respirando aliviado. Pero este tipo parece ser más que alguien disfrazado de Batman. Sin embargo, dejando de lado sus sospechas, Spider-Man no pudo evitar volver a mirar a la alta figura que debería haber estado atrapada al lado del auto, pero que ahora estaba parada no muy lejos de él. Creo que deberías quedarte y explicarme la situación ahora mismo. Batman miró fríamente a Spider-Man y habló en voz baja. Espacio, dentro de la estación espacial. ¿Sí? De repente, un portal redondo y azul apareció en el laboratorio de Red. Al instante siguiente, Peter salió del portal y preguntó de inmediato. Red, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la anomalía? Señor Superman, está aquí. Red, ocupado en una peculiar máquina, y Rocket, sosteniendo una tableta transparente mientras observaban algo, se giraron al escuchar la voz y miraron hacia Peter que acababa de aparecer. ¿Qué pasa? Esta máquina no funcionaba bien antes. ¿Cómo es posible que de repente haya una anomalía? Peter asintió y caminó rápidamente hacia ellos, observando la singular máquina frente a él, y preguntó con voz grave. Esta máquina, presenciada por el propio Peter hace un mes, fue construida por Red, Rocket y muchos científicos juntos. Era una máquina especial capaz de explorar, investigar, contactar y comunicarse con otros universos diversos. Después de construir esta máquina, Red y los demás realizaron numerosos experimentos y pruebas. Y a través del estudio de individuos como Magneto de otros universos, finalmente localizaron el universo donde estaban Magneto y Iceman. Estaban esperando el momento adecuado para abrir la puerta a su universo original a través de esta máquina especial y verificar completamente su seguridad. Lo que no sabían es que, antes de que el plan de teletransportación estuviera completamente preparado, ocurrió una anomalía esa noche.
Señor Superman, hace 10 minutos, nuestra máquina se alarmó repentinamente, indicando una afluencia masiva de energía multiuniversal que invade nuestro universo. Pero algo así nunca había sucedido antes, y las fluctuaciones energéticas multiuniversales ordinarias no podrían causar una reacción tan grande. A menos que haya una colisión e invasión de la realidad a nivel universal, no podría ocurrir una fluctuación energética multiuniversal tan masiva. Hasta ahora, no hemos podido determinar la verdadera causa de esta anomalía. Tras las comprobaciones de emergencia realizadas hace un momento, nuestro dispositivo funciona con normalidad y no parece haber ninguna anomalía. No tuvimos más remedio que avisarte para que vinieras. Reed estaba extremadamente ansioso en ese momento. Si no fuera por su condición especial actual, su frente habría estado sudando hace mucho tiempo. Veo, al escuchar las palabras de Reed, Peter asintió y miró las líneas que fluctuaban constantemente en la pantalla de la máquina. Esto indicó que el universo entero en ese momento no estaba tan tranquilo como ellos percibían. Fuera del alcance de la visión de todos, parecía que había energía de otros universos, tal vez incluso realidades, invadiendo continuamente su universo. Cohete, ¿qué piensas? Después de un momento de contemplación, Peter volvió su mirada hacia Rocket, que observaba continuamente la tableta a su lado, esperando poder proporcionarle información precisa. Sí, ahora estoy casi seguro de que no es un mal funcionamiento de nuestra máquina. Ante la pregunta de Peter, Rocket se tomó casi medio minuto para pensar antes de finalmente levantar la cabeza con una expresión firme y decir: ¿qué? Si no es un problema de nuestra máquina, podría ser que otro universo se prepara para invadir el nuestro. Al principio todavía incrédulo, la refutación de Reed se debilitó gradualmente y miró a Peter con expresión de sorpresa, encontrando la mirada profunda de Peter. Señor Superman, ¿es cierto? ¿De verdad otro universo se prepara para invadir el nuestro? No hace mucho tiempo, su universo experimentó un evento de invasión universal. Durante ese proceso de invasión del universo, si no fuera por Peter, la existencia de Superman, su realidad universal habría sido absorbida por otro universo hace mucho tiempo. Una invasión y colisión a nivel universal fueron casi asfixiantes. Si una crisis tan grande volviera a ocurrir ahora, tal vez solo el invencible Superman que está frente a ellos podría manejarla. Rocket, ¿puedes estar seguro? Peter no le respondió a Reed, pero miró a Rocket, quien estaba confiado y seguro. Sí, soy el ser más inteligente del universo, y la máquina que ayudé a crear no podría fallar tan fácilmente. Rocket no dudó en absoluto. Confiaba en su cerebro y en su invento. Parece que nuestro universo se enfrenta a una nueva crisis. La mirada de Peter se volvió lentamente hacia la pantalla de la máquina, mirando las dos líneas que pulsaban constantemente, sus frecuencias aparentemente sincronizadas. Parecía ver más allá del universo, un nuevo universo invadiendo continuamente su realidad universal, y los dos universos se fusionaban gradualmente. En las calles de la ciudad de Nueva York, Spider-Man levantó la mirada y se encontró con la fría mirada de Batman. Las expresiones en sus caras gradualmente se volvieron serias. En ese momento, Spider-Man sintió una aura peligrosa proveniente de Batman que le envió escalofríos a través de su sentido arácnido. Mientras tanto, Batman vio en Spider-Man una fuerza y una presencia mucho más allá de la de una persona común. En ese momento, el mundo entero pareció quedarse en silencio de repente. Sus miradas parecían provocar fuegos artificiales en el vacío entre ellos. Aletea, Wash. De repente, de algún antiguo edificio alto cercano, surgió un enjambre de murciélagos, rompiendo la tranquilidad del momento. Los murciélagos volaron hacia el cielo, bloqueando convenientemente la brillante luz de la luna. En ese instante, Batman y Spider-Man se lanzaron casi simultáneamente uno hacia el otro. Sus puños se estrellaron ferozmente uno contra el otro. Estallido. Acompañados por un rugido atronador que resonó en el cielo nocturno, sus puños chocaron como si el acero se encontrara con el acero. Uno de ellos fue derribado instantáneamente. Maldita sea, este tipo es fuerte.
Al ser lanzado hacia atrás, Batman experimentó en primera persona la aterradora fuerza de Spider-Man, que superaba con creces la de una persona común. A pesar de ello, su excepcional condición física le permitió lanzar varios batarangs hacia la figura que lo perseguía en el aire. Silbido, silbido, silbido. El sonido agudo de las cuchillas cortando el aire resonó en los oídos de Spider-Man. Sintiendo el peligro a través de su sentido arácnido, Spider-Man ejecutó innumerables maniobras difíciles que la gente común difícilmente podría lograr para esquivar los batarangs entrantes. Finalmente, dio una voltereta en el aire para evadir el último batarang. Sin embargo, antes de que Spider-Man pudiera aterrizar, su sentido arácnido le advirtió nuevamente. En el siguiente instante, la figura que había sido arrojada ya se había dado la vuelta y estaba cargando hacia él. Además, una luz tenue parecía brillar sobre el puño cerrado de aquella figura. Al mismo tiempo, el último batarang que Peter acababa de esquivar explotó de repente. ¡Auge! ¡Mierda! La repentina explosión tomó a Spider-Man desprevenido, a pesar de que su sentido arácnido le advirtió. No pudo evadirlo a tiempo y tuvo que protegerse la cara con el brazo, siendo lanzado por los aires por el intenso impacto de la explosión. Al mismo tiempo, el humo y el polvo de la explosión oscurecieron su visión. De repente, una figura surgió del humo, con los puños apretados, cargando rápidamente hacia Spider-Man. En los nudillos de los guantes de la figura brillaba un tenue resplandor, como si reuniera alguna forma de energía. Estallido. Spider-Man, soportando ataques consecutivos, confió en su poderoso físico para girar en el aire, intentando bloquear los golpes entrantes. Sin embargo, las habilidades marciales de su oponente eran extraordinariamente refinadas. La primera reunión de energía resultó ser una finta, exponiendo una vulnerabilidad en la defensa de Spider-Man. El oponente inmediatamente levantó la pierna y pateó ferozmente hacia el abdomen de Spider-Man. El ataque fue tan repentino y feroz que Spider-Man no pudo reaccionar a tiempo y salió volando. Se estrelló contra un poste de luz que estaba detrás de él, luego voló otra docena de metros, rodando varias veces por el suelo hasta que finalmente se detuvo contra la pared de un edificio. Si se tratara de una persona común y corriente, un ataque tan potente probablemente habría provocado la muerte o lesiones graves. Aunque Batman se adhirió a una política de no matar, sus acciones contra los criminales fueron despiadadas. Fueron estas acciones las que le dieron la reputación de caballero oscuro en las caóticas calles de Ciudad Gótica. Maldita sea, me duele la espalda. El físico robusto de Spider-Man le permitió resistir un ataque tan poderoso sin quedar inconsciente. Se agarró el costado, levantándose lentamente del suelo, observando con cautela la figura frente a él. ¿Quién eres? En ese momento, Spider-Man finalmente tomó en serio a su oponente. Aunque sus habilidades físicas eran inferiores a las suyas, su inteligencia serena y sus habilidades marciales superaban con creces las de una persona común. Soy Batman. Bajo la luz de la luna, el rostro de la figura se oscurecía y la voz profunda resonaba lentamente. A través del modulador de voz bajo la máscara, emanaba una inexplicable sensación de autoridad y misterio, provocando escalofríos en la espalda de Spider-Man. Antes de que Spider-Man pudiera responder, la sombra que acechaba en la oscuridad cargó hacia él nuevamente, aparentemente con la intención de obtener nada menos que la victoria total. En ese caso, soy Spider-Man. Spider-Man rugió de nuevo, lanzándose hacia adelante como una bala, su velocidad casi comparable a la de una bala de cañón. En un instante, las dos figuras convergieron. Bajo el cielo nocturno, la figura oscura no dudó en blandir su puño. Pero descubrió que su puño no había tocado nada sólido. Con pensamientos tranquilos que le dieron reflejos sobrehumanos, Batman inmediatamente se dio la vuelta y lanzó otro puñetazo hacia atrás. Su reacción fue oportuna. Spider-Man ya había aparecido detrás de él, usando su red para impulsarse en el aire y patear hacia Batman con ambas piernas. Parecía que tenía la intención de enseñarle lo que se sentía al ser atacado por la espalda. Estallido.
Aunque fue una respuesta apresurada, el traje de alta tecnología de Batman amplificó su fuerza y la energía surgió a través de sus guanteletes, desatando un poder aterrador mucho más allá del de un humano normal. Sin embargo, incluso con los mejores esfuerzos de Spider-Man, no pudo soportar el ataque repentino de decenas de toneladas de fuerza, algo que una persona común nunca podría esperar soportar. Acompañado de una estruendosa colisión, Batman se vio obligado a retroceder por la tremenda fuerza, retrocediendo varias docenas de pasos antes de neutralizar finalmente el ataque de Spider-Man. Antes de que pudiera recuperar su postura, una telaraña lo golpeó de repente, envolviéndose alrededor de su brazo con una fuerza tremenda y empujándolo hacia adelante. Silbido. Un sonido metálico cortó el aire cuando un Batarang salió disparado hacia Spider-Man. No solo cortó la red directamente, sino que también se disparó hacia el cuerpo de Spider-Man. Esta vez, tras haber aprendido de la explosión del Batarang anterior, Spider-Man no intentó esquivarlo con acrobacias. En cambio, usó su telaraña para agarrar una tapa metálica de alcantarilla cercana y la sostuvo en alto para bloquear el Batarang que se aproximaba. Al darse cuenta de que no explotó, giró la pesada cubierta como si fuera un martillo de meteorito, apuntándola hacia Batman. Este tipo tiene una fuerza inmensa. En ese momento, incluso Batman no pudo evitar maravillarse. Esta excéntrica figura poseía una fuerza 10 veces mayor que la suya, superando con creces los límites humanos. Una auténtica anomalía. La tapa de la alcantarilla giró como un proyectil hacia Batman. Sin embargo, logró esquivarlo en el último momento. Estallido. Sin embargo, la inmensa fuerza hizo que la tapa de la alcantarilla saliera volando a decenas de metros de distancia, incrustándose hasta la mitad en la pared de un edificio cercano. Fue un testimonio del aterrador poder en juego. Fue mi error. Me dejé llevar un poco. Al ver esto, Spider-Man lo encontró gracioso y se disculpó con una sonrisa. Claramente, aún no había desatado toda su fuerza. No puedo permitirme seguir lidiando con este tipo. Necesito averiguar qué está pasando ahora mismo. Batman pensó con calma, levantando la mano y presionando varios botones en su antebrazo. Oye, hermano, ¿vas a invocar unos cuantos robots tipo Iron Man con botones como los de Iron Man? Spider-Man observaba las acciones de Batman con una expresión cómica, como si tuviera miedo de verdad. Sin embargo, segundos después, todo parecía volver a la normalidad. Bueno, casi lo olvido. No existe Iron Man en este universo. Sintiendo que la broma era demasiado fría, Spider-Man lentamente reprimió sus bromas juguetonas, preparándose para lidiar con decisión con la misteriosa figura frente a él. Auge. De repente, se escuchó el rugido de un motor de coche. El sentido arácnido de Spider-Man reaccionó de inmediato. Usando la fuerza de su red, dio varias vueltas en el aire. Cuando el batimóvil pasó por debajo de él, finalmente aterrizó. Silbido. El sonido de los frenos chirriantes y el de los neumáticos derrapando se entrelazaban. El batimóvil se desplazó por el suelo, realizando un giro brusco. Cuando la puerta se abrió, se detuvo justo al lado de Batman. Sin dudarlo, Batman entró al vehículo y cerró la puerta. Oye, eso es un atropello y fuga. Al ver la intención de Batman de huir, Spider-Man rápidamente se posicionó frente al batimóvil para bloquearle el paso. Déjame mostrarte Wayne Tech. Batman miró fríamente la figura que tenía delante y presionó un botón especial. Clanky clanky cachunk. Mierda. ¿Qué es este monstruo? ¿Están los robots invadiendo la Tierra? Justo ante los ojos de Spider-Man, el elegante batimóvil se transformó como un Transformer, reconfigurándose rápidamente en una aeronave de aspecto increíblemente genial. Con una explosión de intensas llamas provenientes de su motor, el avión aceleró hacia adelante. Maldita sea. Ante esta situación inesperada, Spider-Man no tuvo forma de detenerla. Se agachó para evitar la aeronave. Zoom. El avión se elevó hacia el cielo nocturno, ascendiendo rápidamente. Mientras pasaba sobre la cabeza de Spider-Man,
¿Es este tipo un espía extraterrestre oculto en la Tierra? Apretando los dientes, Spider-Man se dio cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que inicialmente pensó. Sin dudarlo, disparó una telaraña y la sujetó a la aeronave que ascendía. ¡Mierda! Con un grito, fue lanzado al cielo. Señor Wayne, tenemos un intruso detrás de nosotros. Wayne Tech seguía siendo confiable, incluso en este universo desconocido, ya que su IA continuaba funcionando normalmente. Este lunático. Wayne, al darse cuenta de que Spider-Man había viajado con él al cielo, no pudo evitar maldecir en voz baja. Presionó un botón. De repente, dos brazos mecánicos se extendieron desde el avión, agarrando a Spider-Man, que había subido a la parte inferior del avión con su red, y sujetándolo. Maldita sea, ¿dónde está este lugar? Ahora en el aire, Batman se dio cuenta de que estaba en una ciudad completamente desconocida. El otrora imponente edificio de Wayne Enterprises en Gotham ya no existe y ha sido reemplazado por un paisaje urbano de edificios extraños. Inicia una brecha en la red de esta ciudad y descubre qué está pasando. Sintiendo la gravedad de la situación, Wayne comandó la IA. Iniciando brecha, por favor espere, la voz de la IA hizo que Batman sintiera una punzada de tensión. La brecha de red falló. ¿Qué? ¿Cómo es posible? A Batman le costaba creerlo. Aunque la IA de su aeronave era una IA débil y simple, no la poderosa de la atalaya de la Liga de la Justicia, debería haber penetrado fácilmente la red de una ciudad. Oye, amigo, hackear la red de una ciudad no es precisamente un acto loable. Y tu IA parece un poco anticuada, bueno, no es completamente inútil. Tiene su mérito y de repente, mientras Batman reflexionaba sobre la brecha fallida, la IA de su aeronave fue hackeada. Una voz arrogante resonó a través de la IA, haciendo que Batman quisiera estrangular a la plante a través de la red. Maldita sea, ¿quién eres tú? Batman preguntó gravemente. ¿Quién soy? Aclamad. Vuelve vuestro héroe. Esta vez, la voz no se limitó al avión. Por toda la ciudad de Nueva York, en televisores, radios e incluso teléfonos, resonaba la misma voz narcisista y molesta. Al mismo tiempo, Batman notó que un portal dorado aparecía en la distancia. Una figura vestida con un traje metálico especial voló, trazando un espléndido camino a través del cielo como un meteoro. La figura se acercó rápidamente al avión de Batman. Señor, debo recordarle que molestar a los demás en Nochebuena es de mala educación y está bien, estaba un poquito emocionado. Tony Stark, quien había dañado severamente su alma al usar magia para aprovechar el poder de la dimensión del infierno, se había estado recuperando en Camarta, aprendiendo artes místicas con el anciano para sanar su alma. Ahora completamente recuperado, regresó solo para enfrentarse a otra invasión cósmica. HMPH. Intenta secuestrar mi avión. Batman podía sentir que su avión era tomado por otra IA poderosa, ralentizándolo. Mientras la figura metálica se acercaba, Batman permaneció en calma, aparentemente renunciando a la resistencia. El anciano hizo que este evento pareciera muy serio, pero es mucho más simple que la última vez. Tony, con su traje, se acercó a la aeronave que flotaba, burlándose de la figura vestida de negro que se encontraba en el interior. De repente, Batman presionó un botón. Los sistemas controlados por IA fueron anulados y pasaron al control manual. Los motores del avión rugieron bajo el mando de Batman, acelerando rápidamente hacia la figura narcisista. Estallido. HMPH, ¿nadie te dijo que tu arrogancia te hace un poco vulnerable a los golpes? Tomado por sorpresa, Tony fue golpeado por el avión que volaba a toda velocidad y salió volando por los aires. Después de dar 2 vueltas, recuperó el control. Maldita sea, fui descuidado. Tony maldijo su error y corrió inmediatamente tras el avión con su traje. Y parece que este ya no es mi universo original. ¿Qué pasó exactamente antes? Mientras maniobraba el avión rápidamente por el cielo, Batman reflexionó con calma sobre todo lo que había encontrado.
Sin duda, la gente desconocida, la ciudad desconocida y ese autoproclamado héroe que era excesivamente narcisista y molesto. Todas estas señales desconocidas indicaban que Batman había llegado a un mundo o universo extraño. Este lugar tenía una realidad completamente distinta a la que conocía. Sin embargo, los humanos de allí no parecían muy distintos de los de su propio universo, y la tecnología también parecía compartir muchas similitudes. Mierda, este mundo no solo tiene tecnología sino también magia. Mientras Batman estaba sumido en sus pensamientos, un enorme halo dorado apareció de repente frente a su jet. No tuvo tiempo de reaccionar cuando atravesó el halo, solo para encontrar una figura familiar apareciendo frente a él. Al mismo tiempo, cuando esa persona levantó un brazo y realizó una serie de movimientos intrincados, varias barreras de energía dorada aparecieron de repente alrededor del chorro, encerrándolo por completo. Entonces no hay elección. Sin dudarlo, Batman activó las armas del jet, intentando romper las barreras de energía que tenía delante. Van. 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 Sin embargo, a pesar de las innumerables balas que llovieron y produjeron chispas, no infligieron daños significativos. Sin dudarlo, Batman activó armas más poderosas. Un misil voló por el aire e instantáneamente golpeó la barrera que había frente a él. Grieta. Finalmente, la barrera no pudo soportar el impacto del misil, se hizo añicos y se dispersó como polvo de estrellas. Maldición. Al ver esta escena, Tony, contra todo pronóstico, corrió hacia el avión a punto de romper el cerco. Auge. El avión chocó contra el acorazado de acero y estalló con una enorme explosión de energía. Ambos comenzaron a caer hacia el suelo. Sin embargo, Tony se recuperó rápidamente y flotó lentamente en el aire. ¡Ah! ¡Ayuda! Sin embargo, parecían haber olvidado que debajo del avión, Spider-Man estaba siendo controlado por brazos mecánicos. Tararear. Justo cuando Tony se preparaba para activar su armadura de batalla e ir en ayuda de Spider-Man, un planeador, brillando con luz verde, apareció en el cielo, corriendo hacia el avión que caía. Al momento siguiente, bajo el resplandor verde, aparecieron de repente en el cielo unos brazos y palmas aparentemente agrandados, que atraparon bruscamente el chorro que caía. Final del capítulo.